En la presentación anterior hablábamos de el orden y de a qué remite la idea de orden mundial de la información y la comunicación. Y ya despejamos que tiene que ver con un modo de organización artificial que tiene que ver con los segmentos de la información y la comunicación. Y si recuperamos la idea de hegemonía, vamos a ver que son mecanismos que, o porque potencian los esquemas hegemónicos, o porque están potenciando algún reemplazo en términos de contrahegemonía, siempre están presentes en las sociedades. En este sentido, lo que primero que tenemos que decir es que siempre ha habido un modo de organización de la información y la comunicación a escala más o menos global. Y esto es importante porque aunque no siempre se habló de orden mundial de la información y la comunicación y no se lo identificó, no hay que perder de vista que siempre hubo un orden. Y el mayor logro hegemónico ha sido justamente que ese orden pase desapercibido muchas veces. ¿Cuándo podemos comenzar a hablar de una identificación del orden mundial de la información y la comunicación? Básicamente, entre los años 60 y 70 del siglo XX. Y esto tiene que ver, también decíamos en el bloque anterior, que el orden mundial de la información y la comunicación no es disociado de los debates en torno al orden mundial en términos políticos, culturales y económicos. Si nos ubicamos temporalmente, los años 60 y 70 del siglo XX, del siglo pasado, están atravesados básicamente por una característica a nivel mundial, que es una estructuración en carácter bipolar, dos grandes bloques luego de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en este escenario de posguerra, dos grandes bloques que disputan el control mundial con modelos culturales, sociales y económicos distintos. El bloque capitalista por un lado, con el liderazgo de los Estados Unidos, acompañado por el Reino Unido, Francia y el conjunto de los aliados básicamente, pero muy dependiente de Estados Unidos. Esto tiene que ver porque Estados Unidos fue el gran triunfante de la Segunda Guerra Mundial, porque participó de la contienda, porque definió el carácter de la misma y porque fue una contienda que se libró en territorio europeo, con lo cual Estados Unidos no tuvo daños derivados de la guerra en su territorio. Esto le permitió que luego sea quien financiara la recuperación de los países aliados y por supuesto todos estos países aliados quedaran endeudados con Estados Unidos, tanto en lo económico, pero también muy atados a la toma de decisiones políticas y sociales a nivel mundial. El otro gran bloque es el bloque socialista, bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, y por eso se habla de que es un escenario de mundo bipolar, dos grandes bloques disputando. En ese mundo bipolar aparecen nuevos actores que se van a estructurar en torno a lo que se conoce como tercer mundo, que no respondían de manera plena ni al socialismo ni al capitalismo, si bien eran todas economías de corte capitalista, pero que en términos políticos no estaban definidos ni en los Estados Unidos ni en el bloque socialista de manera por lo menos directa y automática. En ese periodo, en este tercer mundo, se da un proceso de conflictos y disputas, básicamente en dos líneas. Por un lado, en el conjunto de aquellos países que se habían independizado en el siglo XIX, el caso de Argentina en este sentido, procesos de disputas en busca de la revolución socialista, o por lo menos disputas en términos a romper las prácticas imperialistas del capitalismo concentrado. En este sentido se dan los procesos de emergencia de fuerzas políticas y políticas militares, por ejemplo las que se dan en el Cono Sur, la aparición de lo que se va a denominar emergentes guerrilleros en nuestra región y que básicamente a lo que remite es a disputas al interior de los países en torno a un cambio en cuanto a la disputa imperialista y la discusión capitalismo-socialismo. El otro fenómeno, el otro proceso revolucionario que tiene relación pero que no es necesariamente igual, es el proceso independentista en África y parte de Asia.
Tomen en cuenta que, así como en nuestra región la independencia se dio en el siglo XIX, 1810 en el caso de Argentina, o periodo 1810-1816, y esa franja, en el resto del mundo, las políticas coloniales y las prácticas coloniales se extendieron hasta los años 50, 60, 70 del siglo XX. Si uno repasa algunas experiencias en otras áreas, pensemos en el fútbol, la emergencia o la presencia de jugadores africanos en un montón de seleccionados europeos tienen que ver con que de nacimiento, aun cuando hayan nacido en África, eran colonias y tenían esa nacionalidad. Entonces se dan algunas de estas circunstancias. Dos procesos de conflicto. Y junto a estos procesos de conflictos armados, políticos, económicos, comienza a discutirse un aspecto que tiene que ver con cómo el resto del planeta se entera de estas disputas. Fundamentalmente de este último segmento de disputas, las disputas que tienen que ver con los procesos de emancipación o liberación o independencia, si se quiere, en estas otras zonas. Un poco el planteo que se hace es aquellos movimientos de corte independentista que lo que buscaban era lograr la liberación de la dominación colonialista, no tenían demasiada forma en cómo su voz y cómo su presencia llegaba al resto del mundo. Dicho de otras palabras, si en un área de colonización francesa se daba un proceso de liberación armada, la cadena francesa, la agencia de noticias francesas que actuaba en ese lugar, exportaba la noticia al resto del mundo, pero no como presentada como un proceso de liberación, sino básicamente como procesos sediciosos, procesos terroristas, procesos de ataques ilegítimos que generaban la sensación a nivel mundial de no estar en un proceso independentista, lejos de nuestra figura idealizada de San Martín o de Belgrano, sino con una actividad terrorista. En el caso del resto de las emergencias se planteaba generalmente como levantamientos de corte comunistas y en todos los casos impulsados por la Unión Soviética, cuando tampoco necesariamente ese el esquema que se daba a nivel de conflicto. Entonces, es en ese periodo de los 60-70 cuando por primera vez se comienza a hablar de forma sólida, sostenida, de la necesidad de revisar el modo en que la información y la comunicación transmite las noticias de los distintos lugares, sobre todo del tercer mundo, al resto del globo.